vamos a trabajar entonces en esta presentación todos los aspectos relacionados con interrupción voluntaria del embarazo, específicamente la tercera causal, que es la atención de víctimas de violencia sexual, pero vamos a hacer algunas salvedades con respecto a la sentencia en términos generales. Entonces es importante tener en cuenta que desde el 2006 tenemos la sentencia C355, que establece la despenalización del aborto en Colombia en tres situaciones particulares: cuando se pone en peligro la salud de la mujer, cuando hay una malformación que haga inviable un feto, o cuando hay un acceso carnal violento, una inseminación no consentida, y cuando existe incesto. A partir del 2006 entonces empiezan una serie de sentencias, de tutelas, de decretos y de reglamentaciones que nos llevan básicamente hasta la circular 003 del 26 de abril de 2013 de la Supersalud, donde se establecen todos los lineamientos para las instituciones prestadoras de salud con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Siempre existirá entonces una tensión entre lo que es la reglamentación de la sentencia de acuerdo también al ejercicio profesional. Entonces vamos a tener algunas salvedades importantes, lo que significa la objeción de conciencia y lo que significan los aspectos desde el punto de vista constitucional del derecho a la intimidad, del derecho a la dignidad y obviamente el derecho a la parte de la autonomía en toma de decisiones, específicamente con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Es importante entonces establecer que a partir de este momento el Ministerio de Protección Social y Salud pues ha venido trabajando en unas guías que son unas guías muy importantes que se encuentran colgadas en la página del Ministerio y que son de acceso libre, donde ustedes van a encontrar la guía de capacitación para profesionales de la salud, la atención integral de interrupción voluntaria del embarazo en primer nivel de atención, el protocolo de la prevención del aborto inseguro en Colombia, que es el protocolo que establece realmente cuáles son esos lineamientos, y dos documentos que son muy importantes. Uno es el protocolo de la atención a la embarazada menor de 15 años, que se tiene que tener en cuenta también en estos casos, y el protocolo también para la atención desde el área de enfermería, porque aquí también pueden existir tensiones en ese sentido, con respecto a quienes pueden hacer o no objeción de conciencia y en qué momento entonces el procedimiento sí ampara a todos los profesionales de la salud. Entonces es importante tener estos documentos de referencia. Teniendo en cuenta esto, entonces hay que puntualizar nuevamente cuáles son las causales de despenalización del aborto, ¿cierto? El aborto sigue siendo ilegal en Colombia en las condiciones que se salen de estas causales de despenalización, y es importante entonces recordar que la primera causal, como reza en la sentencia, es cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Vamos a hacer algunas salvedades con respecto a eso. En la segunda causal, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Y en el caso que nos compete, cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado, no consentidas o de incesto. Aquí entonces se encuentra enmarcado todo lo que tiene que ver con la parte de atención a víctimas de violencia sexual. Cosas importantes en términos pragmáticos y generales sobre la sentencia para aclarar algunas dudas. Primero, no existe restricción temporal para la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Esto qué significa? Que una mujer en cualquier edad gestacional puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es un aspecto clave inicial. Segundo, una vez se haga la solicitud, es decir, tengamos o la certificación del médico o la copia de la denuncia, o sea menor de 14 años que solicita la interrupción voluntaria del embarazo, pues entonces solo podrán pasar 5 días hasta que se le hagan el procedimiento, es decir, la institución tiene que hacer el procedimiento en los 5 días posteriores. Otro aspecto importante es el consentimiento informado. Si bien sabemos que desde el punto de vista legal en menores de edad el consentimiento lo firman los representantes legales, para efectos de interrupción voluntaria del embarazo el consentimiento lo firma la paciente, inclusive la menor de 14 años. Lo importante es que con la menor de 14 años se debe concertar esa parte de sus derechos y sus deberes con respecto a la toma de decisiones, pero ninguno de los padres, ¿cierto?,
en caso de que sean los representantes legales en este caso, pues podrá solicitar la interrupción si ella no quiere. Los casos excepcionales son aquellas mujeres con una discapacidad intelectual profunda o mujeres que estén en estado de inconsciencia, donde ahí sí serán los representantes legales los que soliciten la interrupción del embarazo. Lo cuarto que hay que tener en cuenta para los profesionales de la salud, específicamente a los médicos, es la objeción de conciencia individual. Entonces esto tiene dos aristas. La primera, el médico que sea el que realice el procedimiento es el que hace la objeción de conciencia, y la objeción de conciencia no es que yo esté de acuerdo o no con que se haga la interrupción del embarazo, sino que yo no voy a realizar la interrupción por razones de tipo ético o moral. Lo importante, y esto está claro en la ley para que no se les olvide, es que el médico tiene la obligación de remitir a la paciente a otro profesional que sí le realice el procedimiento o a otra institución. Pero en el punto 5, que ustedes están viendo allí, lo importante es que cada institución prestadora de salud tiene que tener un médico no objetor. Entonces es muy importante tener eso, porque no puede ser que la institución haga objeción. Las instituciones no pueden hacer objeción de conciencia porque son solo individuos naturales, ¿cierto? Personas naturales, y por lo tanto deben garantizar además el sistema de referencia y de contrarreferencia. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, para los profesionales de la salud, la parte de la objeción de conciencia, como ya veíamos, no son personas jurídicas las que puedan hacer objeción de conciencia, es decir, una institución no puede hacer objeción de conciencia, o un grupo de médicos dentro de la institución en conjunto no puede hacer objeción de conciencia. La objeción de conciencia es individual para personas naturales. Que la secretaria, que el director, que no están de acuerdo, ellos no tienen absolutamente nada que ver con esa parte de la objeción de conciencia, y por lo tanto esa objeción de conciencia nunca puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres. Es decir, si solo el único médico que existe en esa institución es objetor de conciencia, es deber de la institución garantizar que esa mujer sea atendida, así sea en otra institución, para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, porque o si no, en otros casos se van a ver vulnerados los derechos de las mujeres, y por lo tanto pues van a ser esos médicos los responsables de que no se realice el procedimiento. Hay varias cosas importantes con respecto a la objeción de conciencia, y es que dentro de las consideraciones, ya les decía yo, no es solamente que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el procedimiento que se va a hacer, o sea, lo que vaya o la decisión que haya tomado la señora, sino que yo tengo que tener claro cuáles son mis argumentos para la objeción de conciencia. Se ha discutido mucho si yo puedo hacer objeción de conciencia para ciertas causales. Hay médicos que han hecho objeción de conciencia para el causal salud, otros solo para el causal violencia sexual, otros solamente para el causal malformaciones, depende. Lo ideal es que esto sea un proceso que sea consciente y que siempre se garantice, vuelvo y les repito, que esa mujer sea atendida y le validen su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, simplemente varios aspectos importantes con respecto a las dos primeras causales antes de pasar a la causal violencia sexual. Y es que en la causal 1, que es la causal salud, pues entonces vamos a tener unos aspectos que son de procedimiento. Recuerden ustedes que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que vamos a tener una dimensión holística, y eso incluirá la salud física, la salud mental y la salud social. Esa parte es una parte supremamente cuestionada. Yo parto del hecho que inclusive si yo soy víctima de violencia sexual, también tengo una afectación a nivel mental, pues por el impacto psicológico que implica una violación, pero en términos generales, desde el punto de vista procedimental, el médico, ¿cierto?, dará la certificación de esta parte de la salud. Recuerden que vamos a tener riesgo posible o probable en la parte de salud física, vamos a tener riesgo posible o probable en la parte de salud mental, y vamos a tener riesgo posible y probable en la parte de salud social. Cabe aclarar que los médicos, la mayoría, no tienen la formación en muchos casos para poder hacer, por ejemplo, la evaluación de la parte de salud social, de los determinantes sociales de salud. Por lo tanto, dentro de estas consideraciones también es muy importante el apoyo de la parte de trabajo social, sin que eso implique que se dilate el procedimiento y como tal no se evalúen las condiciones. Máxime ahora que estamos en el estado pues que se nos viene, que es el del posconflicto, y por lo tanto eso hay que tenerlo supremamente claro. Pero es importante también que no solamente va a ser la certificación del médico cuando sea la parte de salud mental, ¿cierto?, sino
que vamos a tener también el concepto de los psicólogos. Entonces, si llega un certificado de un psicólogo aduciendo la causal salud mental, los psicólogos están facultados por la ley 1090 de 2016 para poder hacer esa certificación. Entonces, eso es supremamente importante. Serán médicos generales o psicólogos, pueden dar un certificado de salud mental. No se requiere la valoración psiquiátrica, ¿sí? Porque en muchos casos esa valoración psiquiátrica genera barreras, a menos que dentro de la institución sea una psiquiatría de enlace y por lo tanto determine ciertas condiciones importantes para la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, la idea, ¿cierto?, es que no se influencie la toma de decisiones. Lo importante es que el profesional de la salud le permita a esa mujer conocer sus posibilidades, y en muchos casos pues lo que vemos siempre será la parte de la discriminación, la falta de confidencialidad y la parte de la objeción de conciencia. Esto obviamente es todo un trabajo, porque es un trabajo personal desde el ejercicio de la profesión versus la autonomía de las mujeres, que es lo que generalmente genera tensión, porque finalmente, como les decía, en muchos casos la objeción de conciencia parte de si a mí me parece o estoy de acuerdo con la decisión que tomó esa mujer, o si yo sopeso que, por ejemplo, una violación es más grave que tener una malformación, o por el contrario, que si tengo 16 años y veo truncado mi proyecto de vida, pues entonces eso no será considerado una causal suficiente. Esas son obviamente las diferentes valoraciones que se hacen desde el punto de vista de salud. En la segunda causal necesitamos un certificado médico cuando se certifique, valga la redundancia, una malformación grave que haga inviable un feto. En esto estamos claros que la clasificación de la malformación, la definición de la inviabilidad, la parte de la calidad de vida y algunos aspectos que hemos tenido con respecto a exposición a teratógenos son del resorte muy probablemente de los especialistas, de la parte de genética clínica, de la parte de los perinatólogos, de la parte de los ginecobstetras. Por lo tanto, es muy probable que esta certificación no sea dada por un médico general, muy probablemente sea dada por un médico especialista, pero pues esto ya tiene sus explicaciones y sus salvedades, y efectivamente pues muy probablemente en el proceso, del momento del diagnóstico hasta que llegue al final, pues va a pasar un tiempo importante. Con respecto entonces a nuestro tema, que es la tercera causal, que es la parte de los aspectos procedimentales con respecto a las víctimas de violencia sexual, pues entonces vamos a tener unos aspectos claros. Primero, se requiere la copia de la denuncia, ¿sí? Con respecto a la copia de la denuncia, ustedes están viendo allí las entidades o los sitios donde yo puedo ir a poner la denuncia con respecto a el delito de violencia sexual. Pero hay un aspecto importante, y es que no existe un límite de tiempo para denunciar. Es decir, yo puedo poner una denuncia en semana 10, en semana 20, en semana 30, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa que la Constitución y la Corte lo que hace es decirle a la mujer: presumimos su buena fe. Es decir, si usted nos dice que la violaron y usted fue y puso la denuncia, pues entonces nosotros le creemos. ¿Quiénes no pueden hacer objeción de conciencia? Los jueces. Ni las personas de la comisaría, ni las personas del CAIBAS, absolutamente nadie puede hacer objeción de conciencia, ni le puede decir que es que usted está diciendo mentiras en la denuncia. Eso es grave, porque muchos médicos se sienten, digamos, inseguros cuando van a hacer ese procedimiento, cuando llegan con una copia de una denuncia tardía, ¿sí? Sin embargo, vuelvo y le repito, no existe tiempo para denunciar. Sí, yo puedo denunciar en cualquier momento ese acceso carnal violento. Y por lo tanto, también hay que tener claro que desde el punto de vista de la atención de las víctimas, pues como ustedes ya comprenderán, esto es una atención de urgencias, ¿sí? Es una atención de urgencias como tal para esta parte de este proceso. Entonces, con respecto a esto, no se podrán solicitar autorizaciones a terceros, ni documentos adicionales, ni absolutamente nada para certificar si realmente, por ejemplo, existe relación entre el momento de la violación, la fecundación y la edad gestacional, o si la señora se inventó que la violaron. Eso no es responsabilidad de los médicos, ¿cierto? Ni tampoco es responsabilidad de los jueces. Vuelvo a lo mismo, se presume la buena fe de la señora, y si la señora llega con su copia de la denuncia, pues entonces tiene que hacerse efectivo su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Con respecto a los menores de 14 años, recuerden ustedes que la legislación colombiana, menor de 14 años se presume acceso carnal violento.
Entonces, en este orden de ideas, yo en ese momento no necesitaría copia de la denuncia, lo cual no significa que se deba poner la denuncia. Si la denuncia hay que ponerla, pero si llega la menor de 14 años asumiendo esa violación en las primeras 72 horas, pues entonces se asume el acceso carnal violento y por lo tanto se considera que la interrupción voluntaria del embarazo, pues entonces se debe realizar si la paciente así lo requiere. Por lo tanto, ustedes ven allí que dice que la denuncia es una mera formalidad. Esto entonces también incluye la firma del consentimiento informado, que en muchos casos, entonces, por ejemplo, la paciente quiere interrumpir el embarazo y los papás no quieren. Entonces, se validará siempre la autonomía de esa paciente. O por el contrario, la paciente quedó embarazada y quiere tener su bebé, ni los representantes legales ni los papás pueden solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Será siempre determinación de esa mujer. El otro evento es el evento de la mujer con discapacidad intelectual que sea profunda, es decir, que no podamos validar esa autonomía o que esté inconsciente. En este caso, cualquiera de los padres o cualquier representante legal podrá solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Eso hay varios casos ya documentados en este orden de ideas y finalmente, pues en muchos casos de la parte de la discapacidad se puede asumir también el acceso carnal violento porque finalmente tendremos pacientes que no tengan esa capacidad intelectual para tomar esas decisiones reproductivas y pues como lo vemos en muchos casos en familias colombianas, pues entonces será algún familiar el que abusa de esas pacientes precisamente por su estado de discapacidad. Entonces hay unos aspectos importantes que hay que tener en cuenta y es siempre la tensión que se genera, porque la interrupción voluntaria del embarazo siempre genera escozor, genera controversia, genera disconfort en el ejercicio profesional, con toda la razón, precisamente porque para muchos esto va en contra de los principios éticos del ejercicio profesional, pero también está la parte de la legislación con respecto a la sentencia, en donde lo que se están validando son los derechos de las mujeres a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es el quid acá? El quid es que la corte le dice al médico: usted puede hacer objeción de conciencia, no importa, siempre y cuando usted remita a la paciente a otro profesional o a otra institución. Entonces ahí es una cuestión importante, por eso en muchos casos lo que se aduce es tener redes de médicos que sean no objetores y simplemente quitar esa barrera que se pueda presentar por aquellos médicos que sean objetores y que fuera de eso generen barreras para la atención de las pacientes, pero pues era un tema controversial. Lo importante es que en absolutamente todas las tutelas que se han puesto por parte de las mujeres en términos de la atención, pues la mujer siempre ha ganado, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente lo que se le han puesto son barreras y no se ha garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, finalmente lo que tenemos es algo muy importante, y es que dentro del ejercicio profesional, pues entonces tendremos que tener un trabajo en red. Lo ideal, como les decía ahorita, es trabajar en red, que las personas que estén dentro de la red conozcan lo que tienen que hacer y que finalmente en estas pacientes se garantice su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces partimos del yo y la subjetividad, o sea, lo que yo pienso con respecto a interrupción voluntaria del embarazo, cada una de las causales, eso se los dejo como una reflexión. Lo segundo es la ruta de atención, es decir, cómo debo yo manejar esa parte inicial. Tercero son los protocolos internos, es decir, cómo en cada institución está organizada esta parte de la atención. Y lo cuarto son los trabajos de redes interinstitucionales, que como sabemos en nuestro país, pues el tema de las redes es bastante complejo. Entonces aquí hay que hacer un alto en el camino y mirar dentro de los procesos que se tienen en las instituciones donde trabajan, qué tanto se conoce o no con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, aquí les voy a mostrar un poquitico cuáles son las posibilidades con respecto a la atención en la tercera causal. Entonces, lo que vamos a tener es que puede asistir una paciente, ¿cierto?, a consulta de primera vez con copia de la denuncia. O sea, ya tiene su denuncia, es mayor de 14 años o es mayor de edad, ¿cierto?, con su copia de la denuncia, y a partir de este momento, pues entonces en esa consulta de primera vez se le van a hacer unos paraclínicos de control que ustedes están viendo allí. Esto está todo en las guías del Ministerio de Salud y Protección Social. Se establecerá entonces la parte de la edad gestacional. Dependiendo de la edad gestacional se establecerá entonces cuál va a ser el nivel de
de atención y cuál va a ser el procedimiento, si va a ser un procedimiento de aspiración manual o va a ser un procedimiento médico, o por el contrario entonces ya se hará una dilatación y evacuación. Hay que hacer la salvedad también que en estos casos pues lo ideal es no utilizar curetajes, ¿cierto? Eso ya está mandado a recoger, pero importante pues establecer estas condiciones. Pero quiero hacer salvedad en lo siguiente: si yo hago la atención inicial, ¿sí?, establezco la edad gestacional, pues entonces yo tengo que hacer una evaluación pre-interrupción voluntaria del embarazo, donde yo voy a establecer las condiciones de esa mujer, si esa mujer definitivamente entonces va a continuar con su proceso de interrupción del embarazo, se hará su consentimiento informado y se establecerán las condiciones de procedimiento, posteriormente la atención de interrupción voluntaria del embarazo, que implica la parte de los métodos de planificación, las vacunaciones y las instrucciones obviamente sobre el procedimiento. Pero si la mujer definitivamente decide continuar con su embarazo, pues entonces vamos a tener las posibilidades y establecer su información con respecto a qué debe continuar en sus controles prenatales y cuál es la segunda opción, ya sea dar el niño en adopción o continuar con su embarazo hasta el final y tener a su hijo, ¿cierto? Eso depende mucho de las condiciones establecidas con respecto a esta circunstancia. El segundo evento, que es el evento que nos compete en muchos casos, es el evento de la paciente que llega dentro de las primeras 72 horas posterior al evento del acceso carnal violento. Entonces aquí se debe abrir el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, ¿cierto?, que ya debe estar establecido en cada institución. Se debe presentar posteriormente la copia de la denuncia, para poder validar todo el proceso legal, ¿cierto? Porque esto siempre lleva a unas condiciones posteriores. Si ustedes ya han revisado el protocolo, implica inclusive que yo tome muestras posteriores al procedimiento para mirar realmente cuál es, si existe concordancia, por ejemplo, con el DNA del feto y el DNA del supuesto violador, pero eso ya son cosas que vienen dentro de ese protocolo de víctimas de atención sexual, de violencia sexual. Entonces, tenemos el protocolo, se hace obviamente la anticoncepción de emergencia. Y entonces, ¿por qué lo tenemos acá? Porque resulta que yo ya hice una atención de víctima de violencia sexual y es probable que esa anticoncepción de emergencia en teoría no funcione. Entonces, si no funciona la anticoncepción de emergencia, esa paciente va a consultar porque está embarazada, ¿cierto? Sigue embarazada, y entonces aquí vamos a tener que hacer exactamente lo mismo: establecer edad gestacional, establecer la atención preinterrupción voluntaria al embarazo, si continúa o no con su embarazo, y si no va a continuar, pues entonces ejercer su derecho a la interrupción voluntaria al embarazo. Este va a ser nuestro segundo escenario, ¿cierto? Que esa anticoncepción de emergencia no funcione y la paciente consulte nuevamente porque continúa embarazada. Y nuestro tercer escenario, pues entonces será aquella mujer menor de 14 años que consulta por acceso carnal violento, no tiene la denuncia. Aquí, como ya lo dijimos, se presume la violación y por lo tanto se debe atender a la paciente dentro de la tercera causal. Exactamente lo mismo, mirando las opciones, estableciendo la edad gestacional y definitivamente pues evaluando si va a continuar con su embarazo o si definitivamente va a interrumpir el embarazo. Entonces vamos a tener esos tres escenarios que son importantes desde esa perspectiva, pero es muy importante aclarar que la copia de la denuncia, ¿cierto?, si la paciente la tiene, con ese solo documento se debe realizar la interrupción voluntaria del embarazo en los primeros 5 días. Si es víctima de violencia sexual, pues se hace la anticoncepción de emergencia. Si no funciona la anticoncepción de emergencia, pues ya sabemos que fue víctima de violencia sexual y tuvo que haber puesto la copia, la denuncia, por lo tanto pues está dentro de la causal. Y el tercer escenario entonces es que sea una mujer menor de 14 años que solicita la interrupción voluntaria del embarazo. Ella va a poner la denuncia probablemente después, que es lo que se debe hacer y lo que se debe recomendar, pero la copia de la denuncia, en este caso, en la menor de 14 años, es una mera formalidad. Entonces, aquí simplemente, ¿con qué los dejo? Básicamente con lo que siempre hacemos en reflexión de interrupción voluntaria del embarazo. Yo tengo que conocer, tengo que saber en qué consiste la sentencia, tengo que saber cuáles son los protocolos. Finalmente, estas mujeres van a necesitar una información y un apoyo en términos de que la información realmente es el apoyo que le podemos ofrecer para que finalmente tomen una decisión que sea una decisión
adecuada. Nunca, y es probable, vamos a estar de acuerdo con todas las causales, vamos a estar de acuerdo con todas las situaciones, pero la recomendación siempre es documentarse muy bien. Nunca tomen decisiones sin haberse documentado adecuadamente sobre la sentencia, porque como les digo, aquí se pone en juego lo que son los derechos fundamentales a la salud sexual y reproductiva de la mujer, que eso constitucionalmente pues está conexo a la parte de la salud, y por lo tanto en muchos casos, si se ven violentados o vulnerados, pues entonces van a ser las personas que pusieron las barreras las que van a tener problemas, ¿sí? No se ha visto entonces hasta ahora, digamos, demandas a los médicos por haber realizado el procedimiento, porque se parte, vuelvo y les insisto, de la buena fe de la mujer con respecto a la instauración de la denuncia. Yo les agradezco mucho la atención y espero que durante todo este proceso pues nos podamos encontrar en las diferentes preguntas, en los diferentes foros, y espero que haya quedado claro.